más allá de que es cierto lo que planteás, no ha sido favorable la economía del país, venía, digamos, desde enero de este año hasta las PASO, los índices venían acompañando lo que nosotros esperábamos. Es decir, la inflación venía disminuyendo mes a mes, había un atisbo de que se podían bajar las tasas de interés en función de esto. Bueno, pintaba un panorama hasta el 11 de agosto. De ahí en adelante fue absolutamente otro panorama, mucho más complejo. Digamos, el viernes anterior a las elecciones, el riesgo país estaba en 800 puntos, el lunes después de las PASO estaba en 2000 puntos. El dólar pegó una corrida, la gente se asustó. Bueno, una situación a enfrentar que por supuesto no favorece la política. Ahora, ¿qué lectura se hace respecto de ese descalabro, digamos, y que desde el oficialismo me refiero? Ya, la verdad es que la economía argentina es muy lábil, es muy frágil, es muy endeble. Muy sensible. Muy sensible. El término apropiado es sensible. Cualquier cosa que ocurra en el mundo que está vinculado con nosotros repercute en la Argentina. ¿Y por qué es sensible? Bueno, porque es estructuralmente débil. Son décadas y décadas de no fortalecer el aparato productivo, de políticas erróneas, de aislarnos del mundo, de pensar que se puede contraer endeudamiento y después no pagarlo, patearlo para adelante. Bueno, lo que ha venido ocurriendo en el país durante tantas décadas. Mirá, vos sabrás que a principios del siglo XX... ¿Sumamos esta problemática también al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional? No es el principal problema, lejos de serlo. Es decir, la deuda que más consensuada está, más fácil de negociar, es con el fondo. Eso es, a pesar de todo el discurso de Fernández, bueno, salió hoy a desmentirlo el ministro Lacunza, porque realmente lo que planteó el aspirante a presidente Fernández nada tiene que ver con la realidad, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, la Argentina tiene una debilidad estructural intrínseca en su economía. A principios del siglo XX había 3 países que estaban en condiciones de despegar en el mundo, que eran Australia, Canadá y Argentina. Eran los 3 países mejor posicionados para despegar. 2 de ellos lo hicieron. Canadá y Australia tienen un estado de bienestar mucho mayor que la Argentina. La Argentina, lamentablemente, fue atravesada por este fenómeno del populismo y bueno, las consecuencias están a la vista. También lo escuchamos hace mucho tiempo, desde que conformamos el Mercosur, donde nuestro principal socio comercial es el vecino país de Brasil, que Brasil estornuda y la Argentina se engripa. Esa es la debilidad de la Argentina. La guerra comercial entre Estados Unidos y China determina que el tesoro, la reserva del tesoro de los Estados Unidos suba 2 puntos la tasa de interés. Para la Argentina eso significa inmediatamente una corrida financiera. Esa es la debilidad de la Argentina. No hay generación de riqueza, no hay industrias integradas. Por ahí escucho hablar todavía algunos trasnochados de la antinomia entre el campo y la industria, que es algo que en el mundo está zanjado hace años. Hace años el campo y la industria son complementarios. Es decir, cuanto mejor marcha el campo, más tecnología incorpora, más tractores compra, más maquinaria para procesar los productos del sector primario. O sea que plantear en el siglo XXI la antinomia campo-industria es una tontería que no tiene gollete. Eso es lo que le falta a nuestro país, poder tener una industria integrada, un desarrollo armónico entre la generación de energía, la infraestructura de transporte, la transformación de los productos primarios que generen oportunidades laborales para los argentinos
y básicamente la integración al mundo, que permite la colocación de todos estos productos a precios competitivos. Eso que son déficits estructurales de décadas de políticas erróneas, hay que corregir, hay que cambiar, y lamentablemente no se hace de un día para otro. Y en el medio de todo eso estamos los argentinos, que tenemos que sobrevivir a los procesos de transformación que hay que hacer. Tal vez ese haya sido el principal déficit del gobierno de Juntos por el Cambio, no haber podido sostener esa situación mientras se producen los otros procesos y empiezan a madurar las inversiones, la inversión en infraestructura, lo que ha invertido el gobierno nacional en infraestructura de ferrocarriles, de autopistas, de puertos, de aeropuertos, de energía, de comunicaciones, es infernal, pero hay que sobrellevar toda la situación hasta que eso empiece a rendir sus frutos y los argentinos podamos vivir dignamente de lo que producimos, de lo que transformamos, de lo que vendemos y de lo que cobramos. Ahora, ¿cómo se hace para revertir la situación, Alfredo, de cierre de tantas pymes, cierre de tantas fábricas, tanta desocupación, las tarifas que se fueron a las nubes, la inflación que no para? Es todo parte del mismo problema. La inflación es consecuencia de todo lo que dije antes. Muchos buscan encontrar la respuesta a la inflación en un fenómeno monetario. Esa lectura neoliberal de la economía, que por cierto la tienen también algunos economistas que responden a esquemas populistas, no tiene nada que ver con la realidad. El fenómeno de la inflación se da por todo lo que te dije antes, por tener una economía desintegrada, un larguísimo proceso de desinversión en energía, en infraestructura de caminos, en el aislamiento del mundo. La Argentina ha estado aislada del mundo en muchos periodos de su historia. Craso error, y más aún hoy en un mundo globalizado. Por ahí escucho decir a algunos personeros de la renovación del gobierno provincial, vivir con lo nuestro. Un libro que lo publicó el doctor Aldo Ferrer cuando yo estaba en la universidad, todavía, imagínate, en el año 80 lo publicó Aldo Ferrer, esta teoría económica que no tiene ninguna posibilidad fáctica. Es imposible que un país en el mundo de hoy pueda vivir exclusivamente de lo que produce y comercializa entre sus propios habitantes. Es desconocer las más elementales reglas de la economía y de cómo funciona el mundo, en un mundo absolutamente globalizado, un fenómeno imparable, donde los países tienen cada uno su propia especialización en lo que produce y donde es más eficiente. Entonces, realmente buscar solamente en fenómenos de naturaleza monetaria, de política monetaria en cuanto a emisión, en cuanto a control de cambio, el fenómeno de la inflación es realmente desconocer reglas básicas de la economía. Las causas de la inflación son estructurales, están vinculadas a los déficits estructurales que tiene la economía de la Argentina, que arrastran décadas. Hay que transformar esa matriz, cuesta, se empezó a hacer durante el gobierno de Mauricio Macri, hubo un intento anterior en la historia argentina, que fue el gobierno del doctor Arturo Frondizi, que pretendió atacar las causas profundas de la inflación y de la dependencia económica de la Argentina. Pero bueno, esos intentos requieren también de la astucia política, de poder contentar a los sectores que se ven marginados. Obviamente, durante el gobierno del kirchnerismo se propició la más alta ineficiencia del aparato productivo de la Argentina. No comerciábamos con nadie, o comerciábamos con países marginales, o exportábamos
maquinaria agrícola de juguete, o sea que era simplemente un montaje escénico, jamás se exportó otra cosechadora de la que se llevó de muestra en su momento a un país africano, de manera tal de que todas las ineficiencias que se podían acumular en el aparato productivo argentino se acumularon durante el gobierno de los Kirchner, que por supuesto la gente de la Unión Industrial Argentina se cuida muy bien de decir esto porque quedan expuestos en un negocio chiquito vinculado a sus propias conveniencias, que aleja totalmente a la posibilidad de que nuestro país se inserte finalmente en el mercado mundial y que lo que se exporte sea trabajo e inteligencia argentina. Perfecto. Última parte de nuestra charla. Con respecto al tema de la inflación, entonces quiere decir que Macri, cuando dijo que la inflación era una cosa que no le restaba importancia, no sabía con lo que se encontraba. Entonces, no, evidentemente se minimizó, ¿cómo te diría? O fue bastante irresponsable. Se subestimó. No creo que haya sido irresponsable, se subestimó el fenómeno en las consecuencias que tenía. Me parece que eso es lo que ha ocurrido, pero reitero, el fenómeno de la inflación está vinculado a problemas estructurales de la economía argentina, no al manejo de los encajes bancarios, de la tasa de interés o de la cotización de la divisa. Seguramente habrán muchos que no pensarán como vos, pero está bien, cada uno tiene su opinión, ¿no? Por último, hablemos de política. ¿En qué se basan? ¿Por qué creen ustedes? Porque estoy escuchando que están bastante optimistas y que se van a balotaje. ¿En qué cree que esto se va a revertir, que va a cambiar el panorama? Brevemente, porque ya se nos acaba el tiempo. Sí, bueno, brevemente entendemos que muchos argentinos tomaron conciencia que la elección del 11 de agosto, es decir, las PASO, donde mucha gente pichada, con bronca, obviamente, contra el gobierno nacional, votantes que eran naturalmente votantes de Juntos por el Cambio, clase media, pymes, pequeños comerciantes, que se vieron de alguna manera defraudados porque no se pudieron solucionar en 4 años décadas de atraso de la Argentina. Luego del resultado de las PASO reflexionaron acerca de este voto. Pues ya no están más enojados, decís vos. No, pueden seguir muy enojados, pero lejos de lo que decimos nosotros, le asusta mucho más cuando escuchan a tipos como Alberto Fernández diciendo que a partir de que si alcanzara la presidencia va a legalizar el aborto, o gente como Juan Grabois diciendo que quiere colectivizar la propiedad, ya sea privada o del Estado, o personas como Cristina Kirchner diciendo que quiere un nuevo orden en el país, que después sale su traductor, que es el ex juez Zaffaroni, diciendo que ese nuevo orden implica una reforma de la Constitución que promueve una justicia sujeta al poder político. Bueno, la gente no es tonta, no lo decimos nosotros, lo dicen ellos mismos, o sea, son declaraciones de los propios dirigentes de el Frente de Todos, que realmente le han puesto a la Argentina ante el dilema de defender la República o volver al populismo, y eso es lo que se va a dirimir el 27 de octubre, y eso es lo que nos parece que ha hecho que reaccione la gente, y todas estas marchas que se dan en el país, que le hicieron despertar obviamente a la dirigencia de Cambiemos. El 24 de agosto lo que pasó en la Plaza de Mayo, que fueron a darle su apoyo, a expresarle al presidente Macri su solidaridad y su apoyo, miles de compatriotas no fueron ni por el choripán, ni transportados por nadie, se autoconvocaron por celulares y concurrieron. Eso despertó a la dirigencia de la pucha, dijeron, parece que no estamos tan perdidos, sí se puede. Y a partir de eso se desató en la Argentina una ola de personas que advirtieron la posibilidad del retorno del populismo al país, y así como en el año 1983 la mayor parte de los argentinos optó por el doctor Alfonsín como presidente de la nación, porque dijeron dictaduras militares nunca más, y el que mejor garantía ofrecía de que eso no ocurriese y que se consolide el sistema democrático era el doctor Alfonsín. Me parece que en el año 2019, el 27 de octubre,
los argentinos van a decir populismo en la Argentina nunca más. En un minuto, en esa cámara, porque seguramente antes del 27 de octubre ya no te vamos ya a tener no nos más. veremos, Pepe. Exacto. Por lo menos no al aire. Por supuesto, pero ¿qué le querés decir al misionero? Que el 27 de octubre, ese domingo, cuando entra al cuarto oscuro y haga ese acto sagrado que tenemos quienes amamos la democracia, de doblar un papel para meter adentro de un sobre que luego va a la urna, no está decidiendo nombres propios, no está decidiendo si el presidente es Fernández o el presidente es Macri. Eso es un accidente de la historia. Lo que va a hacer el argentino el 27 de octubre, cuando entra al cuarto oscuro y vea la oferta electoral sobre la mesa del cuarto oscuro, va a estar decidiendo el futuro suyo, de sus hijos y de sus nietos. Si quiere una república o si quiere populismo. En eso debe reflexionar, en ese acto sagrado, y cuando doble el papelito, apueste a la vida, apueste a la familia, al trabajo y a la libertad. En ese sentido, las opciones son muy claras en la República Argentina.